Rafael, aquí estamos Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Paula, es un gusto. Telma, gusto de saludarte. Marcelo, un gran abrazo. Buenas tardes. Un gusto, Rafael. Buenas tardes, Rafael. Bueno, la verdad que lo que te pedimos es que si vos podés contarles a la audiencia las tristes últimas noticias, que siempre, bueno, son más drama y más dramáticas, semana a semana, día tras día, si nos podés actualizar con la situación general que se agudizó también con el asesinato de este líder de Hamas esta semana, si nos podés poner, bueno, hacer una síntesis de cómo está la cuestión en estos días. Mira, la situación va a peor. Evidentemente, ni siquiera el asesinato de Yahya Sinwar, que era la cabeza política del movimiento Hamas, vaticina que esto vaya a caer en un proceso de una nueva negociación por la liberación de los rehenes, o que marque un punto de inflexión en el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, sumado a los ataques brutales contra la República del Líbano, o que esto vaya, digamos, a generar un espacio de tranquilidad donde se pueda discutir y negociar la liberación de los rehenes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, o al menos una tregua perdurable en el tiempo que permita generar un espacio para la llegada de la ayuda humanitaria de manera más sostenida, más abundante. Recordemos que incluso el Departamento de Estado norteamericano, en una carta firmada por Blinken y por Austin, el jefe del Pentágono, entre comillas, amenazaron a Israel con que si esta ayuda humanitaria, digamos, en el transcurso de los próximos 30 días no tenía un aceleramiento y una intensidad suficientemente aceptable para ir en ayuda de todos los desamparados y refugiados que han sido expulsados de sus hogares, que a su vez han sido destruidos, Estados Unidos, en teoría, suspendería la ayuda militar, o parte importante de la ayuda militar a Israel, en lo que se transforma también en la primera advertencia de una medida coercitiva hacia el Estado de Israel, que depende en un 80% de la ayuda militar norteamericana y del abastecimiento y provisión de armas y sistemas de armas por parte del Estado de Israel. Recordemos que también Estados Unidos ha hecho llegar los sistemas THAAD, que son sistemas de misiles para interceptar precisamente misiles a gran altura, pero esta vez operados por soldados norteamericanos, es decir, no entregados bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces, son varios ingredientes que se suman. Por un lado, el asesinato de Yahya Sinwar, por otro lado, la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos, que también significan que, a mi manera de ver las cosas y de analizarlas, que Netanyahu no va a mover un dedo para que aminore, digamos, esta arremetida y este crimen perpetuo que comete el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Al contrario, yo creo que su objetivo es complicar más al gobierno de Biden para mostrar una cara que sea al menos controvertida ante el Estado, ante el pueblo norteamericano, e impedir que Kamala Harris gane las elecciones, más allá de que las encuestas nos dicen que hay una paridad prácticamente total, salvo algunos estados indecisos que van a ser claves también, y en uno de los cuales depende el voto árabe de las actitudes que asuma precisamente Kamala Harris frente a la cuestión en la Franja de Gaza, básicamente, y en Cisjordania. Rafael, entonces perdón, continúa. No, Telma, por favor. La pregunta es, efectivamente, esta incidencia en la interna política estadounidense es bien interesante. La pregunta que yo me hacía mientras te escuchaba es si vos creés que tanto el jefe del Pentágono, Austin, como Blinken, dicen la verdad. Y un ingrediente que me marcan una impronta distinta, Telma. Digamos, tal vez te digo hasta un pensamiento arriesgado, pero se produce en el mismo momento en que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia la suspensión de la venta de armas a Israel, que Alemania anuncia que está cortando el apoyo militar a Israel, más allá de las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores del Partido Verde, cuyos antecedentes familiares son realmente de terror, digamos, provienen
de un coronel o general nazi. Entonces el llamado de del presidente Sánchez de España, es decir, son varias vertientes que confluyen hacia el delineamiento débil, si tú quieres, de marcar una pauta de lo que puede ser la conducta de los países aliados de Israel en el futuro. Es decir, que esto se cumpla, ya sabemos lo que es los Estados Unidos y sobre todo lo que son los Estados Unidos respecto de Israel. Es decir, Israel sigue siendo un enclave norteamericano objetivamente desde el punto de vista geopolítico y jamás lo van a dejar tirado, pero yo creo que han quedado tan expuestos además ante la responsabilidad que ellos han tenido en la comisión de este genocidio en Gaza, digamos que no podrían hacer menos aún en lo declarativo, ¿no? Claro. Y otra cosa, Rafael, porque justamente lo que estamos viendo, yo recibo permanentemente el mensaje, que creo que es un mensaje para toda la humanidad, de no tenemos límites, hacemos lo que se nos canta, no hay reglas, no hay leyes internacionales que podamos cumplir, ¿no?, por parte de Israel. Y por otra, ese es por un lado un mensaje para toda la humanidad, y por otra hay, me parece, un intento de rediseño bastante claro de Oriente Medio, con los ataques al Líbano, a Siria, incluso a Irán, además de, por supuesto, Cisjordania y Gaza. ¿Vos pensás que hay un plan, un rediseño, y qué papel cumpliría ese nuevo mapa en el actual mundo en transición? Mira, Telma, yo creo que acá es donde juega un rol importante el diseño israelí. Primero, esta aparición reiterada de Netanyahu con estos mapas del Gran Israel, tanto desde el año pasado en la ONU, donde presenta este mapa con este gran gasoducto que viene de Emiratos Árabes y desemboca en la Franja de Gaza, que es otro de los motivos por los que muchos países europeos digamos, tampoco toman medidas coercitivas contra el Estado de Israel, porque la gran posibilidad que tienen para abastecerse de gas es la explotación de los yacimientos petrolíferos palestinos en Gaza Marín, los yacimientos petrolíferos palestinos, para que Israel se transforme en el reemplazo de la pérdida de abastecimiento del gas ruso. Es decir, para ellos urge una nueva geopolítica en la región que permita, digamos, acceder a los recursos hidrocarburíferos de manera más desembosada, más arbitraria, y asegurarse, digamos, la garantía en estos países, como alguien decía una vez, adictos al petróleo y a los hidrocarburos, y que puedan reemplazar ese gas ruso. Es decir, todo lo que está pasando en Gaza tiene una perspectiva y un alcance global mucho más allá de lo que se puede adivinar simplemente en los hechos de violencia, en la agresión militar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proyecto de rediseño. Yo pongo en tela de juicio que eso pueda ser llevado a cabo, porque realmente hoy también tenemos el comienzo de otra reunión importante, que es la reunión de los BRICS en Kazán. Es decir, donde comienza a fortalecerse una nueva un nuevo diseño, digamos, multipolar para el mundo, que a estas alturas tiene más Producto Interno Bruto que el Grupo de los 7 o que el G20. De eso entonces, justamente también nos va a hablar Marcelo Rodríguez en un rato. Sí, perfecto. No le avanzo sobre no hay problema, Rafael. Marcelito, querido, mi compañero de cuarto, mi roommate en México el año pasado. Hemos compartido ahí cuarto en un seminario que nos ha tocado estar junto con Rafael. Un placer. Sí, así que esa es mi visión, Telma, esa es mi visión, Paula. Bien, y bueno, mientras hablábamos estaba mirando también, terrible, ¿no? Dice un mensaje que mandaba hoy el embajador de Palestina acá, dice hoy, ¿no? 173 mártires y decenas de heridos y desaparecidos en redadas israelíes contra viviendas en la zona del proyecto Beit Lahia en el norte de Gaza, ¿no? 173 solamente hoy, porque ayer leí 30 y antes de ayer no sé cuántos y antes de ayer... Es una cosa de locos, ¿no? Sobre escuelas, hospitales. Es que tú lo marcabas hace unos minutos cuando decías que esta lógica de nadie nos va a poner un freno, no tenemos reglas ni éticas ni morales para hacer lo que nosotros queremos y necesitamos hacer. Recordemos que la única resolución de las Naciones Unidas aceptada por el Estado de Israel
fue la 181 del 29 de noviembre de 1947. De ahí en más, nunca, incluso cuando en diciembre de 1948 las Naciones Unidas aprueba la resolución 194, que consagra el derecho a retorno de todos los refugiados a sus tierras, a sus hogares, y a ser debidamente indemnizados si sus bienes han sido confiscados o destruidos, y aquellos que no quieran volver también deberían ser indemnizados por el Estado de Israel. Se le planteó al Estado de Israel que su membresía plena a la ONU quedaba supeditada a la aceptación de esa resolución que permitía el regreso de los refugiados. Israel dijo sí, y luego, de la manera más descarada, como nos tiene tan acostumbrados, nunca cumplió, ¿no? Entonces, y eso es por el paraguas gigantesco que Occidente le da, en general, con excepciones, le da al Estado de Israel el sentido de inmunidad e impunidad. Ahora, Rafael, las distintas organizaciones palestinas están, te pregunto, ¿están también teniendo algún tipo de respuesta defensiva, ataques sobre el territorio ocupado israelí? Hay focos de resistencia más allá de lo que hace Hamás en la Franja de Gaza, en conjunto con otras organizaciones palestinas. En el territorio de la Cisjordania también hay focos muy fuertes de resistencia, porque el Estado de Israel, digamos, ha comenzado a lanzar drones, e incluso la Fuerza Aérea ha bombardeado aldeas palestinas con misiles como si estuvieran en una contra casas civiles, digamos, donde ellos, y siempre donde aquellos bombardean es porque hay un comando de Hamás al que hay que destruir, ¿no? Entonces con esta lógica están provocando primero el arresto de más de 10.000 personas en el último año en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, más 760 asesinados en estos bombardeos, en estas redadas, más el trabajo sucio que hacen estos verdaderos grupos paramilitares judíos, que son los colonos, que en este momento están robando precisamente los campos de aceitunas y expulsando de ahí a los dueños legítimos palestinos, porque después recolectan las aceitunas, hacen aceite de oliva y lo exportan como producto made in Israel. Entonces, si no existe ni siquiera la legislación que se ha planteado en varios países que la están aplicando, pero no es la mayoría, lamentablemente, de obligar a etiquetar y a declarar el origen de los productos del Estado de Israel, porque recordemos que el Estado de Israel goza en la Unión Europea de arancelamientos específicos respecto a sus exportaciones a Europa por el tratado comercial que existe entre Israel y la Unión Europea, ¿no? Que también existe entre el Mercosur y el Estado de Israel, dicho sea de paso. Entonces, al amparo de esas alianzas, realmente Israel hace lo que se le da la gana. Bueno, te agradecemos, Rafael, una vez más por actualizarnos en este episodio tan horrible que vivimos, que vive la humanidad, y que la verdad que deseamos que se acabe pronto. Así que estaremos, consultándote nuevamente uno de estos sábados, y gracias por estar en Diálogo Internacional. Para mí es un placer, Paula. Un gran abrazo para ustedes. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Estábamos charlando con Rafael Araya Masri, presidente de la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Y vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional.